other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. La música que te gusta está en Radio Hipócrates. How heavy is that? It's light work with the bass on the track, on my feet to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Is that? It's light work with the bass on the track, on my feet to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. La vanguardia universitaria está en Radio Hipócrates. En un momento regresamos. Estás escuchando Radio Hipócrates. Transmitiendo en vivo desde Urdaneta 360 Fraccionamiento Hornos. Vías de enlace. Si solo quieres escuchar, conéctate a través de www.uhipocrates.edu.mx/radio. O descarga nuestra aplicación para Android. Búscanos como Radio Hipócrates en Play Store o ve todo lo que pasa en cabina a través de Facebook y YouTube. ¿Alguna otra universidad está haciendo esto en el puerto? Creo que no. Por eso, somos vanguardia. Soy un triunfador porque estudio en la preparatoria Hipócrates y tengo las herramientas para desarrollarme exitosamente en mi día a día. Por su calidad académica, infraestructura, tecnología, profesores altamente calificados y novedosos planes de estudio. Envía un WhatsApp al 7443-830924. Inscríbete con nosotros. Vanguardia Universitaria.
Para evitar el coronavirus, mantengamos una sana distancia. Evita saludar de mano o de beso. Al estornudar, hazlo con la parte interior del codo. En zonas concurridas, mantén una distancia de por lo menos 1,5 metros. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Universidad Hipócrates. Somos vanguardia. Radio Hipócrates presenta Intermedio. Análisis directo y objetivo. Intermedio. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos sean a este su programa de Intermedio, una producción de la Universidad Hipócrates. Les saluda su servidor Manuel Díaz Valderas. En este miércoles 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla, y tenemos un programa con temas que son de gran interés para todos ustedes. También hoy tenemos invitado, en un momento lo vamos a presentar. Vamos a ver cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy. En el ámbito internacional, las protestas que han ocurrido en Colombia, esto debido a la reforma tributaria. También vamos a abordar el tema nacional, el colapso de la línea número 12 del metro, esto en la Ciudad de México, que ha sido noticia en las últimas horas. Y también en el ámbito estatal o regional, el tema del arranque de campaña, ¿no?, de Evelyn Salgado, candidata de Morena al gobierno del estado de Guerrero. Vamos a estar hablando también de ello. Y pues para dar inicio con el programa, vamos a hacer la presentación de nuestros panelistas. Presentaré primero al invitado. Tenemos como invitado de esta tarde a Pablo Amílcar Sandoval, quien es candidato del Partido Morena a diputado federal por el distrito número 4. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Buenas tardes, noches. Tardes, noches, ¿no? Un placer. Horario. Sí, no, ya ahora con el sol a pleno, sí. Pero un placer estar aquí en este programa desde la Universidad de Hipócrates, unas excelentes instalaciones, sí, claro, y agradecerles mucho la invitación. Esa es su casa. Muchas gracias. Bienvenido. Damos la bienvenida al doctor Enrique Caballero, que está con nosotros. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Pues un gusto estar aquí con ustedes y un gusto que Pablo Amílcar Sandoval esté con nosotros para platicarnos también sobre su campaña y sus propuestas como candidato a diputado federal. Gracias. Claro que sí. Y también damos la bienvenida al doctor Ricardo Guillén. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas noches, Enrique, Pablo, bienvenido, gracias Ricardo por acompañarnos. Gracias. Equipo de producción, público, buenas noches. Así es, bueno, pues ahí están los temas que dejamos a usted. Por supuesto, damos también la bienvenida a todo nuestro público que nos ve a través de las diferentes plataformas digitales, como es Universidad de Hipócrates, también Radio Hipócrates y Canal 8 USA Telecom, que nos están viendo. Muchas gracias. Más adelante estará con nosotros. Sí, va a estar con nosotros. 7:30, amenaza ¿sí? Con llegar. Amenaza con llegar. Sí. Más adelante va a estar con nosotros Paco Rodríguez aquí con nosotros en la mesa de análisis, y por supuesto que esperamos todos sus comentarios en el transcurso del programa. Vamos a la pausa y seguimos con más. Estás escuchando Intermedio. En un momento regresamos. Estás escuchando Radio Hipócrates. Soy un triunfador porque estudio en la preparatoria Hipócrates y tengo las herramientas para desarrollarme exitosamente en mi día a día. Por su calidad académica, infraestructura, tecnología, profesores altamente calificados y novedosos planes de estudio. Envía un WhatsApp al 7443-830924. Inscríbete con nosotros. Vanguardia Universitaria. La Universidad Hipócrates Acapulco es la mejor universidad particular del estado de Guerrero. Conviértete en un triunfador Hipócrates estudiando una licenciatura o un posgrado en nuestro campus virtual. Consulta nuestra oferta educativa en www.uhipocrates.edu.mx o en nuestro WhatsApp 7443-830924. Vanguardia Universitaria.
Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en su programa de Intermedio. Nos da mucho gusto que por favor nos manden todos sus comentarios, como siempre, para comentarlos en el transcurso del programa. Bueno, vamos a entrar de lleno con las protestas en Colombia, que esto por la reforma tributaria, y esto es algo que también ha pues trascendido, ¿no? A nivel internacional, lo que ha ocurrido allá en ese país sudamericano. Y bueno, ¿con quién empezamos para que nos hablen acerca de esto que ocurre ahí en este país, hermano? Pues miren, yo doy una opinión inicial. Me parece que lo importante, lo que se tiene que destacar aquí, no es el descontento sobre una reforma tributaria que aumenta los impuestos. Obviamente es natural que hubiera habido descontento ante un aumento en medio de una crisis económica. Sí. Unas medidas que cualquier economista diría son anticíclicas, digamos, ¿no? Se requeriría más bien activar la economía. Pero más allá de ese tema técnico, lo interesante, o digamos, no interesante, sino lo dramático aquí, es la reacción que hubo frente a esas protestas del gobierno. Un toque de queda, ¿no? Digamos, un desplazamiento del ejército hacia la población civil que protestaba pacíficamente, y, digamos, la reacción social que hubo frente a esta represión. No debemos olvidar que Colombia ha sido un país muy convulso, no solamente por todo este escenario en Sudamérica respecto a las dictaduras, sino también por el pasado reciente con el Plan Colombia que se impuso en ese país, en donde se exacerbó la violencia y donde hubo mucha intervención de otros gobiernos, pero también, digamos, la exacerbación del conflicto entre las fuerzas armadas, ¿no? Las FARC, y obviamente la intervención del narcotráfico. Entonces todo esto ha hecho un cóctel muy complejo, digamos, en el pasado reciente de Colombia, y ahora se trató este gobierno de derecha en Colombia de dar una muestra de mano dura que yo creo que se salió de control. Ha anunciado Duque digamos, echar atrás este plan para aumentar los impuestos. Yo quiero decir que los impuestos, el impuesto al valor agregado, el IVA en Colombia, es de 19%, ¿no? Mucho más 19%, alto, 19%. Alto, muy alto. Y se planteaba, obviamente, incluir, algunos consumos que no estaban grabados dentro de este 19%, lo cual, obviamente, alarmó a la gente. Sin duda, este plan pues ha estado durante mucho tiempo planteado, ¿no? Por los grandes organismos internacionales, de quitar las exenciones a alimentos, medicinas y otros bienes de consumo generalizado, que yo creo que en este momento, sobre todo de pandemia, es muy complicado. Es terrible, tienes razón, es terrible imponer en este momento. Digo, yo creo que se tiene que tener mucho... se tiene que vigilar mucho lo que pasa en Colombia para evitar que se agraven las cosas. Creo que es importante que haya pronunciamientos de la sociedad civil, evitando precisamente que haya más muertes, ¿no? Hay desaparecidos, ¿no? Hay acusaciones de violencia sobre ciudadanos comunes, y más allá, digamos, de los signos partidistas o cuestiones políticas, la situación de los derechos humanos es muy grave, y creo que no tendríamos que volver en ningún caso a escenarios de violencia, de violentar derechos humanos en ningún país. Es correcto, sí. ¿Quién más? Sí, pues a mí lo que me sorprendió más fue precisamente que, a pesar de que Iván Duque haya estado a cargo de la cuestión de cultura en el Banco Interamericano de Desarrollo, no haya podido tener las miras suficientes, como buen estadista que es o debería ser, el haber negociado, haber cabildeado antes de sacar esta propuesta y mandarla a la Cámara, obviamente como lo hizo después, como bien lo dice Pablo, al recular y hacer una nueva propuesta, porque los objetivos y propósitos que establece ese programa, pues realmente quizás los valdría bien la pena, pero en otro escenario, en otro momento, fuera de pandemia.
quería rescatar la cuestión del medio ambiente, sustentar los programas sociales con los que ha venido pues de alguna manera abatiendo la pandemia, pero pues obviamente no lo avisa, no lo cabildea, y pues hubo ahí represalias. Sin embargo, en este nuevo planteamiento sé que se han sumado los empresarios, sé que ya hay alguna mitigación ahí a las manifestaciones, pero creo que le faltó precisamente cabildear, desde mi punto de vista. Ok. Doctor Caballero. Pues muy de acuerdo, la verdad, con los dos posicionamientos. Aquí el tema es también la falta de oportunidad de realizar una reforma tributaria coercitiva en el momento de mayor crisis de la pandemia, que es no nada más una crisis de salud, sino es una crisis económica. Claro. Entonces aquí creo que fue un mal timing, ¿no? Un mal momento por parte de Iván Duque, y bueno, que produjo finalmente la renuncia, ¿no?, de Alberto Carrasquilla, su secretario de Hacienda. Lo importante es que ya se convocó un diálogo nacional. Lo grave es que se llegó a ver, pues al menos cerca de 20 fallecimientos en la movilización, y también hay que decir que hubo una reacción alentada por la oposición al gobierno para exacerbar, ¿verdad?, las manifestaciones y hacerlas más radicales, que es entendible aparte por parte de la oposición, ¿sí? O sea, se buscan los errores del adversario, ¿verdad?, para señalarlos y señalarlos de manera acre. Y esto es lo que se dio en este caso, allí en Colombia, es lo que se vivió, pero sí fue un mal manejo al hacer la reforma tributaria, como tú lo dices claramente, Ricardo, sin sociabilizarla antes. Y segundo, mal manejo ya después de la crisis, que se convirtió en una crisis humanitaria donde todo el mundo salió a defender, pues, a los manifestantes, por obvias razones, ¿no? Incluso artistas colombianos, ¿verdad?, la misma Shakira, ¿verdad?, salió ahí a dar su punto de vista, y pues las únicas voces disonantes a esto fueron las voces de los expresidentes afines, ¿verdad?, a Duque, que incluso iban por mayor dureza, y que algo interesante fue que Twitter sancionó algunos de sus tweets, los eliminó, porque eran llamados a la violencia por parte del Estado, a ejercer mayor violencia por parte del Estado, y fueron eliminados, lo cual también creo que es importante, esto que ya pues, se hizo, ¿verdad?, desde que Donald Trump hacía de las suyas, ¿verdad? Creo que es importante que las redes sociales de alguna forma también pues apliquen censura utilizando sentido común. Simplemente hay que recordar que las redes sociales, a pesar de que son sociales, pues son emanadas de empresas públicas, ¿no? Digo, empresas privadas. Sí, claro. Entonces, obviamente son de interés privado y tienen su normatividad y tienen que cumplirse. Sí, entonces, es interesante este debate de las redes sociales, porque muchos piensan que es la democratización de, digamos, la comunicación. Y no es la plaza pública, las redes sociales no son la plaza pública. De hecho, yo las comparo como las plazas privadas, es decir, los centros comerciales, ¿no? Esta escena que dibujaba Saramago en alguna de sus novelas, que en las plazas comerciales pues no puedes tener libertad, no puedes alzar la voz, no puedes hacer alguna manifestación. Claro. Y es lo mismo en las redes sociales, son ámbitos privados y se imponen reglas, pero también aquí hay que ser claros que utilizan medios que son concesiones públicas, ¿no? Es decir, se utilizan... entre lo público y lo privado está muy delgado. Es una muy interesante discusión, el tema de las redes sociales. Por ejemplo, ahora se sanciona a través de las redes sociales las cuestiones de fiscalización del INE. Y se sanciona lo que se diga en las redes sociales. A mí me parece que todo eso, la discusión de redes sociales con los temas electorales, pero también obviamente la función que tienen en los conflictos, que ahora se ha visto con Donald Trump, Colombia, la potencia que tienen para darle voz a algunos, pero también cómo las empresas tienen políticas sobre el uso de esto lo pongo entre comillas, en su red, ¿no? Porque son propiedad privada.
Sí, así es. No solamente son propiedad privada, bueno, yo creo que también, por ejemplo, los espacios ya individuales de cada quien son responsabilidad nuestra, ¿no? Sí. A mí, frecuentemente, algunos amigos me dicen, oye, ¿por qué no me permites expresarme de esta manera? Porque elimino comentarios. Le digo, porque es mi casa. Pues sí. Mi página de Facebook es mi casa. Si yo te invito a mi casa, yo voy a permitir que te comportes de cierta manera. Si te comportas de una manera inapropiada, pues te voy a pedir que no lo hagas, y si no lo entiendes, te voy a pedir que te vayas. Así es. Y adiós, ¿no? O sea, pues sí. Bloqueados y eliminados cuando no entienden, ¿no? O sea, no permito yo ataques directos hacia nadie, ¿sí? Hacia nadie. Muy bien. Pues bueno, creo que es una de las formas, ¿no? Pues sí, todo está bien. Yo he mandado hasta lejos a muchos. Los he eliminado. El problema justo es, ¿no?, el anonimato que se cobra en las redes sociales y el odio que se puede esparcir por esos anonimatos. Sin embargo, yo quiero recordar que en realidad para las empresas no existe tal anonimato. No, todo el mundo sabe de qué computadora salió. Digo, todos los dueños, las IP al menos, de las IP, ellos entrenan las direcciones MAC de cada computadora, todo se sabe exactamente quién mandó qué personalidad tiene cada uno en las redes sociales, pero eso no se hace público, ¿no? Y entonces yo digo, muy bien, uno de los pasos de democratización sería eso, saber quién es quién. Pues sí, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, antes de que yo mande a bloquear a muchos, vamos a la pausa y vamos a hablar del siguiente tema, pues sobre el colapso de esta línea, parte de la línea 12 del metro, ahí en la Ciudad de México. Regresamos en unos instantes. Estás escuchando Intermedio. En un momento regresamos. Estás La Universidad escuchando Hipócrates Radio te invita a escuchar su siguiente espacio de noticias, así que iniciemos con la información. Nuestra casa de estudios llevó a cabo el webinar Ácidos grasos de cadena larga polisaturados, mismo que fue impartido por el doctor Salvador Montoya Ballesteros, en donde habló de la importancia del omega 3 en la dieta. Dicho webinar fue dirigido a la comunidad estudiantil y público en general, y tuvo como finalidad dar a conocer la importancia del EPA y DHA, que se encuentran en cantidades importantes en los pescados grasos, especialmente en el aceite obtenido de estas especies. Recordemos que nuestro cuerpo está integrado básicamente de grasas, por eso es que llevar una dieta baja o libre de grasas no es lo más adecuado para nuestro cuerpo, y eso lo aprendimos con el paso del tiempo, porque tuvimos una época donde la moda fue hacer alimentaciones con lo muy mínimo de grasas y desechábamos todo tipo de grasas y satanizamos lamentablemente a todas las grasas. Y debemos recordar que las grasas tienen funciones estructurales y funciones metabólicas. Nos dan forma, nos protegen de temperatura, protegen nuestros órganos vitales. En el caso de las funciones metabólicas, protegen nuestra piel, ayudan a fabricar obviamente nuevas membranas de nuestras células, ayudan a fabricar hormonas, que esto es muy importante, y son constituyentes esenciales de nuestro sistema nervioso. Recuerden que el cerebro es el órgano que más grasa tiene. La arquitectura es una de las profesiones más antiguas, la cual combina principios y conceptos de la ingeniería con la creatividad y la expresión artística. Debido a lo anterior y con la finalidad de dar a conocer entre la comunidad universitaria la importancia de esta disciplina y sus principios básicos, se realizó de manera virtual el webinar Conceptos Básicos e Introducción a la Arquitectura, impartida por el ingeniero arquitecto Humberto Márquez Olea, docente de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Hipócrates. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de nuestra casa de estudios. Esto fue Espacio Hipócrates.
Con 35 años de experiencia, la Universidad Hipócrates es la mejor universidad particular del estado. Conviértete en un triunfador Hipócrates estudiando una licenciatura o un posgrado. Consulta nuestra oferta educativa en www.uhipocrates.edu.mx o en nuestro WhatsApp 7443-830924. Vanguardia Universitaria. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Intermedio. Antes de entrar al segundo tema, agradecemos los comentarios de las personas que nos escriben. Miguel Melchor nos dice, ¿cómo leen ustedes que el gobierno de Colombia aplicará a rajatabla las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y qué debemos aprender sobre el caso colombiano en México? Esa es una pregunta. Me gustaría que si tienen forma de contestar, para después. Los demás son saludos, el de Silvia Peralta, que es interesante el tema, y Matilde del Lado le envía saludos al doctor Enrique Caballero, a quien reconoce su objetividad y que está muy bien documentado eso. Gracias. ¿Tienen alguna respuesta sobre lo que dice Miguel? Pregunta otra vez. ¿Cómo leen ustedes que el gobierno de Colombia aplicará a rajatabla las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y qué debemos aprender sobre el caso colombiano en México? Bueno, yo creo que siempre aplicar las recetas de estos organismos internacionales sin cuestionarlas es algo inadecuado. Nosotros durante muchos años estuvimos cuestionando la aplicación de esas recetas para el caso mexicano, porque tienen particularidades específicamente y obviamente persiguen el desarrollo de un modelo económico basado en, el dominio de uno de estos países sobre muchos otros, ¿no? Digamos, las ventajas comparativas que se generan a partir de ciertas políticas económicas. Sí. Entonces, a mí me parece que se debe velar por el desarrollo propio, ¿no? Cada uno de los países. Y si bien puede estar dentro de un concierto internacional Colombia y, no debería aplicarse sin cuestionamiento todas estas recetas. En el caso, yo insisto, en el caso de este momento, de esta reforma fiscal de la que estamos hablando en Colombia, pues evidentemente no era un tema para aplicarse en este momento. Sin duda se tendría que haber hecho una evaluación, lo que se decía hace un momento, cabildear con todas las fuerzas políticas que era lo conveniente para el país, ¿no? Para su país, para Colombia. Y claro, lo que decía el doctor Caballero, se exacerba, ¿no? Se exacerba la protesta. También yo quiero señalar que algunos de los que más tenían afectaciones, pues eran los empresarios de altos ingresos en esta reforma, porque también había un factor donde aumentaba impuestos a los más altos deciles de impuestos. Impuesto patrimonial. Exactamente, entonces puede ser, hay que saber bien quién fue el que exacerbó este tipo de protestas. Bien. Y obviamente yo digo que aplicar en este momento estos consensos, digamos, de los organismos internacionales, los magnifican, yo digo, algunos de estos errores que se han cometido en el pasado. Bueno, muy bien. Pues vamos con el siguiente tema que tiene que ver con esta desgracia, ¿no? Allá en la Ciudad de México, el desplome de esta trave que es parte de la línea 12 del metro y de la cual se han dicho muchas cosas, ¿no? En redes sociales, bueno, que ni se diga, pero en las últimas horas se ha hablado acerca de la supervisión de esta construcción, que sí se habían hecho ya algunas observaciones en su momento, desde su construcción hasta la fecha, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinión tienen acerca de esto, de esta noticia? Doctor, ¿usted o...? Adelante. Rápidamente digo que evidentemente es un tema
que a todos nos preocupa, ¿no? La pérdida de vidas humanas en cualquier lugar de nuestro país, sobre todo por un acto de por un evento de esta naturaleza, pues nos impacta a todos. Yo creo que en la Ciudad de México es un ejemplo, digamos, de cómo este sistema de transporte puede ser muy exitoso, ¿no? Sí. El metro de la Ciudad de México, vienen a estudiarlo de diversas partes del mundo por la eficacia que tiene. Yo digo que además tiene un componente popular extraordinario, porque sin duda este subsidio, que siendo tan barato el metro en la Ciudad de México, termina subsidiando no solamente a las familias. Yo afirmo que el subsidio indirectamente subsidia al salario y por lo tanto a las empresas. El transporte entre la casa de un obrero y su empresa se abarata tremendamente con el uso de esta red. Bueno, esta red que por años había sido segura, que no había implicado, digamos, un tema como el que se da hoy, pues obviamente llama mucho la atención y se requiere una investigación exhaustiva sobre lo que pasó. Yo creo que no se debe especular sobre lo que pasó ahí. Claro. Me parece que es importante las medidas que se tomaron ya, que se anunciaron esta mañana por la jefa de gobierno en cuanto a peritajes externos internacionales de los expertos más desarrollados en el tema, para saber qué pasó exactamente con las estructuras y si esto era un problema de construcción, un problema de mantenimiento y por lo tanto determinar las responsabilidades de quién fue el que... Sí, conociendo el origen del problema. Conocer el origen y que se deslinden las responsabilidades necesarias. Yo creo que quedó claro esta mañana que no se pretende solapar a nadie, obviamente debe haber responsabilidades, pero también obviamente en este momento se requiere atender a las víctimas, se requiere saber bien cómo está toda la línea para determinar si puede, qué es lo que corresponde, ¿no? Si se tiene que suspender, qué es lo que hay que hacer con el funcionamiento de esta línea, revisar las estructuras. Yo creo que de todos, creo que es un buen momento para poner las barbas a remojar de todas las obras en nuestro país. Yo quiero recordar el caso de el socavón, ¿no? Aquí sí, claro, en la autopista, que también fue muy... Exacto, fue hace unos años y creo que eso nos dio pie para revisar todas las estructuras que se tienen. Yo creo que este es un buen momento para revisar los puentes, los pasos a desnivel, las estructuras que se han hecho en todo el país, porque frecuentemente, ¿no? Ahora están circulando ya muchas fotografías de puentes que tienen problemas estructurales, ¿no? Aquí, incluyendo Acapulco, ¿no? Acapulco, Chilpancingo, otros puentes que tenemos que revisar, porque obviamente una de las consecuencias que debe haber aquí es que no se ponga en riesgo a nadie por un problema de esta naturaleza. Así es. Desde mi punto de vista, más allá de encontrar responsables o culpables, como bien lo dice Pablo, creo que esta situación debe ser un precedente para poder generar tácticas, estrategias y poder pasar a nuevos estadios de protección ciudadana, de poder garantizar que este transporte pues sea completamente seguro, obviamente revisar, remozar, reestructurar, aparte de los análisis de estructura, de comportamiento estructural y técnico que se tienen que hacer, pues obviamente ver qué derivado de ello se tiene que mejorar, qué de ello se tiene que reforzar para poder garantizar la seguridad. Sí, claro. No se puede seguir solamente atendiendo víctimas y buscando culpables, sino ver hacia adelante y ver que no suceda ya esto nuevamente. Así ¿no? es. Doctor Caballero, yo quisiera señalar que pese a las 25 víctimas ya identificadas, donde pues a mí me parte el corazón el ver ahí a un niño de 13 años. Bueno, víctimas letales, porque hay 8 decenas de heridos, ¿no? Así es, me refiero a los fallecimientos identificados hasta ahorita, porque pueden incrementarse, y se va a incrementar aparte con el número de
los que fallezcan, que hay riesgo de que fallezcan algunos. Que se puede presentar, sí, claro. Hoy es una lista de 25, estaba ahí este chico de 13 años de edad, que su abuela lo buscaba desesperada, que no sabía dónde estaba y salió ahí en las redes. Pues yo tengo un nieto de 14, entonces obviamente me pega. Pero creo también que es importante no lucrar con la tragedia. Dado que estamos en un momento electoral, pues hay quien de inmediato, ¿verdad?, hizo señalamientos muy duros, incluso fuego amigo, porque aquí estamos en 2021 y el 2024 está muy cerca. Pues no está tan lejos, exacto. Aquí le pega a dos, ¿no? Le pega a Marcelo, que es el que la hace, y le pega a Claudia Sheinbaum, que es la que está a cargo del mantenimiento en este momento. Claro, sí. Y ya de entrada lo que hicieron fue, el culpable es Mancera y Calderón, obviamente, ¿no? Entonces, pues, es un juego, ¿no? Esto, creo que no es por ahí. Creo que lo que se tiene que hacer es lo que han dicho ustedes, hay que hacer una reflexión profunda. Sigue siendo seguro, pues estos 25 fallecimientos a lo largo de los años en que ha operado el metro y cómo ha operado con un muy bajo índice de este tipo de incidentes. Entonces, pues que la gente no tenga miedo de seguirlo utilizando. Claro, en la línea 12 tendrán que dedicar la inversión. La inversión en mantenimiento bajó de manera importante. Si hacemos un comparativo entre 2012-2018 con 2018-2021, hay que ver por qué. Sí, pero sí hubo una disminución importante. Sí. Y claro, las obras no nada más se hacen y ahí se quedan. Las obras tienes que estarles dando mantenimiento. Sí, claro. Porque hay daño estructural, porque hay pues el agotamiento de los materiales. Entonces tienes que estar al pendiente para que esto no suceda. Si no, al rato vamos a tener un problema en algún segundo piso o aquí en algún paso a desnivel en nuestro mismo Acapulco. Exacto. Ya incluso, como lo comentaban, pues sí, ya hay imágenes, ¿verdad?, donde sí, obviamente son preocupantes. Y yo que tengo acrofobia, de cualquier manera, yo no me subo esas cosas. Siempre, aunque me tarde más, prefiero dar vueltas e irme hacia abajo. ¿Sí? Pero pues una pena realmente, y pues primero mi solidaridad, ¿verdad?, y más sentido pésame a los familiares, ¿verdad?, de todas las personas que fallecieron, y ojalá que esto no se vuelva a repetir, que si de algo sirve es precisamente para que hagan lo que tengan que hacer y esto no se repita. Así es. Sobre todo que, mucho de lo que he visto en redes sociales es exactamente que esta línea desde su origen fue muy cuestionada, ¿no? En su forma de construcción, había algunos que decían que tenía que ser subterránea, otros decían que no, que tiene que traer llantas, en fin, son como ya ustedes lo comentan aquí, suposiciones, y todo el mundo se vuelve especialista en el tema, ¿no?, en las redes sociales. Y sobre todo esta parte que destaca el doctor Caballero acerca de el lucro, ¿no?, el lucro político, que definitivamente también en redes sociales reventó. Estuve viendo ahí algunas fotografías de algunos políticos que se fueron a tomar la foto, que fueron a pedir opiniones ahí, algunos ciudadanos para que se hicieran demandas, en fin, cosas de ese tipo que sí la gente, está muy pendiente, ¿no?, de todo lo que está pasando, y que, pues sí, ojalá que esto que pronto que nos den con transparencia qué fue lo que ocurrió, ¿no?, qué es lo que realmente sí es un problema de origen, un problema de mantenimiento, y que se apliquen pues la justicia, ¿no?, como debe de ser. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos, ok. Algo que considero que nos hace falta en nuestro país respecto de una experiencia extranjera, es la de, no sé cómo decirlo, pero de evaluar los inmuebles por su temporalidad también. Es decir, en Estados Unidos tú vas y una casa, no es lo mismo comprar una casa modelo 2000 a una casa recién construida. Y aquí en México no contemplamos esa parte. No contemplamos la parte de cuántos años tiene hecha la casa, si la renta vale menos o el inmueble vale menos por el hecho de tener tantos años. Creo que esa parte nos hace falta ponerle más énfasis
en ese sentido, sobre todo en la parte de estructuras de uso público, ¿no? Porque obviamente, como bien lo decía Enrique, pues tiene el material a llegar a su vida útil, y obviamente pues la estructura se vence. Claro, entonces y más en un... no son eternas. Y si hablamos de la Ciudad de México, más en una zona tan sísmica, claro, ¿no? O sea, también hay que ver dónde está asentada la propia ciudad. Entonces, el suelo es malo allá en México, ¿no? Entonces todos estos factores pues también tienen, como tú bien dices, tienen que entrar ahí, pues se tienen que revalorar muchas cosas, ¿no? Sí, saber que hay una vida útil y que bueno, hay que renovarla, ¿no? Así es. Había ya algunas imágenes y denuncias del área donde sucedió el accidente, con meses de anticipación, donde señalaban, ¿no? Aquí estamos teniendo un problema, que alguien venga a resolver. Sin embargo, hubo un análisis por una empresa en 2019 y dijo que el comportamiento estructural era perfecto, que no había problemas. Entonces, ahí habría que ver si este peritaje pues fue hecho bien o no. Pues ojalá que sí haya un peritaje internacional que nos dé certidumbre. Sí es importante que no se trate de solapar a nadie, pero tampoco que se trate de colgar a nadie, ¿no? De linchar, sí, claro. Porque sí, aquí pareciera que Marcelo están sobre él. ¿Por qué? Por obvias razones. Claro. Marcelo es un presunto posible precandidato a la presidencia de la República, entonces pues sus adversarios lo ven como... Sí, claro, tratan de utilizar en este momento. Como tú decías hace un momento, utilizan, como en Colombia, este momento para exacerbar, ¿no?, los ánimos. Claro. Yo creo que pues es un poco lo que se hacía en esta pregunta que nos mencionabas. ¿Cuál es el contraste con México? Yo creo que es un buen elemento para contrastar, porque así como se criticó en Colombia, ¿no?, este momento y la falta, digamos, como de una manejo de crisis. Sí, no, y este momento en el que se ponen de acuerdo las fuerzas políticas, yo creo que justo este es uno de esos casos en donde no se debe utilizar por las fuerzas políticas el momento electoral también, este incidente que es muy doloroso para la ciudad y obviamente para todos los mexicanos. Yo creo que este tema de los fondos de mantenimiento es muy interesante. La línea 12 es la única línea del sistema de transporte colectivo que no es neumática, que los trenes son de otro tamaño, incluso son diferentes los trenes. De hecho criticaban el tamaño de los vagones también. Así es, los vagones son más largos que el resto del sistema de transporte colectivo metro, y sin embargo todo el sistema completo es muy eficiente. Lo que se había acordado para esa línea, o más bien se había contratado, era una empresa privada que le daba mantenimiento. En este esquema de la prestación de servicios, ¿cómo se llaman los contratos de las asociaciones público-privadas? Sí. ¿No? Y se cambió ese modelo de, digamos, prestación de servicios, pero esto abarató los costos del mantenimiento. No es que no se haya dado mantenimiento o se haya bajado el mantenimiento, sino que abarataron los costos a partir de la utilización de esquemas diferentes. Creo que eso no quiere decir que haya dejado de haber mantenimiento. Claro, se tendrá que analizar y tendrá que verse, por ejemplo, el peritaje que se hizo hace unos años, ¿no?, sobre la calidad estructural de la obra. Se tendrá que analizar también el proceso de construcción, ¿no? Y obviamente se tendrá que analizar pues la cuestión de la vida útil. Yo creo que pues también es la última línea que se construyó, la más reciente, el nivel de este mantenimiento, ¿no? Que dices tú, se abarató, pero bueno, no debió haber afectado en la calidad del mantenimiento. Así es, ¿no? Digo, y veamos si es que afectó o no. Exacto. Y yo digo, si es un tema de asentamiento de los suelos o es un tema de otra naturaleza, que se hay mucho que aprender para trascender, pues, y evitar una nueva tragedia, ¿no? Yo digo, evidentemente, pues uno, a pesar de que pues en este momento se lee mucho sobre el tema, pues uno no sabe todo sobre estas estructuras, ¿no? Uno no es perito en estos temas, pero sí creo que no podemos eludir pedir cuentas claras, obviamente, y eso yo creo que es algo importante con lo que se ha salido adelante en esta crisis, que es
todo mundo sabe que tendrá que haber un deslinde de responsabilidades, una investigación seria, ¿no? Por organismos internacionales incluso, para que no haya ningún tipo de, que no se solape a nadie y que haya una rendición de cuentas adecuada, que es lo que se ha estado proponiendo en el gobierno de la Cuarta Transformación. Muy bien. Aquí ¿sí? Como las cajas negras de los aviones, ¿no? Uno de los objetivos no solo es saber quién tuvo la culpa y la responsabilidad, sino saber a partir de ahí cómo evitar lo que sigue, ¿no? Cómo generar nuevas formas de atender esto, ¿no? Y hay que ser muy responsables, ¿no? El tuit totalmente responsable del subsecretario, decir que había sido un atentado, que afortunadamente lo borró de inmediato, pero pues que ahí quedó la captura para toda la eternidad. No, son cosas que no se hacen. Sí, no. La especulación hace mucho daño. La especulación no. Claro, también hay que recordar aquí, en el metro ha habido una serie de sabotajes también ya, claro, muy distintos, ¿no? Que se robaban cables, que provocaban cortocircuitos, que había cuestiones así. Pero esto obviamente es otra cosa y se tiene que hacer una investigación seria para que no haya este tipo de especulaciones. Bueno, para irnos a la pausa, nada más rápido comentarles, y me voy a la pausa porque ya no tenemos el tiempo, pero dice, 2020 el sistema de transporte colectivo Metro registró un subejercicio de 587,855,000 pesos, del cual el 67.3% correspondió a materiales y suministros. Y en la cuenta pública 2020 se entregó la Secretaría de Administración y Finanzas al Congreso Capitalino y se menciona que de los 14,878 millones de pesos que tuvo el metro de presupuesto para el año 2020, ejerció 14,290 millones de pesos y el subejercicio fue de 587 millones de pesos. Es información que está proporcionando en estos momentos el diario El Universal. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el tema de la candidata Evelyn Salgado, que ya arrancó su campaña ahí en la colonia La Laja, y vamos también a platicar sobre las propuestas de campaña de Pablo Amílcar Sandoval. Regresamos. Estás escuchando Intermedio. En un momento regresamos. Hipócrates estudiando una licenciatura o un posgrado. Consulta nuestra oferta educativa en www.uhipocrates.edu.mx o en nuestro WhatsApp 7443-830924. Vanguardia Universitaria. Continúas escuchando Intermedio.
Bueno, ya estamos de vuelta y agradecer los saludos de José Javier Hernández, muchas gracias, les mando saludo a todos, a los panelistas, también Lucy JCO, gracias. Luz Ramírez le envía saludos a usted, maestro Pablo. Muy bien. Saludos, muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar en el tema de que hoy arrancó la campaña de la candidata del partido Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado, y ya ahí van ustedes también a platicar sobre las propuestas que tiene Pablo Amílcar. Y bueno, ya está con nosotros, por supuesto, nada menos que Francisco, ya está con nosotros aquí, Rodríguez Otero, quien la semana pasada no estuvo. Sí, no pude llegar. Porque pues nos abandona así tan se me complicó. Ahorita llegué tarde precisamente porque estaba sabemos que está andamos ahí en actividad, por supuesto que sí, y aquí estamos. Nos da mucho gusto que estés. Saludo por supuesto a Pablo. Paco, qué gusto. Y qué bueno que estás por acá con nosotros. Sí, aquí invitado. Y para que vean, por supuesto que aquí nos llevamos bien, aquí no tenemos una rivalidad como muchos piensan. Luego se pelean en las redes sociales, se desgreñan, ¿para qué? ¿No? Pero aparte van en distrito diferente y a nivel distinto. Oye, pero decir aquí, ¿qué significa? Para que vean que entre nosotros que existe una cordialidad, precisamente, que existe cordialidad, por supuesto. Para que aquí se demuestre. No, yo creo que en general, miren, a mí me parece que la política es uno de los oficios más nobles de la humanidad. En la política de lo que se trata es de resolver los problemas del Estado, del gobierno, de una sociedad, y a mí me parece que justo eso es algo magnífico, el poder resolverlos por la vía pacífica, porque hay otras formas de resolverlos, ¿no? Obviamente bajo la fuerza, la represión, etcétera, pero la política de lo que se trata es de la razón, de la democracia, de poder establecer del diálogo, diálogos y convencimiento, diálogo, convencer a las mayorías. Entonces eso es algo magnífico que nos hemos dado la civilización para resolver conflictos. Así es. La política debe ser para resolver conflictos y no para generarlos. Claro, así es. El arte de hacer lo posible, lo imposible, decían por ahí, ¿no? El arte de la realización de lo posible en el marco de nuestra realidad. Es la visión aristotélica de la política. Así es. Sí. Así que no se peleen, hombre. No hay para qué llegar a eso, ¿no? No hay por qué. De verdad hay unos pleitazos ahí en las redes sociales. Y uy, si supieran. Pero no son ni personas, son ahí los bots. Sí, hombre. Pero esos son los que insultan. Yo digo que hay gente que se agarra de veras, ¿eh? Sí. ¿Bots o dogs? ¿Dogs o bots? Ahora, también de los dos, también hay de los dos. Hay de los dos. Bueno, yo iba a decir otras cosas ahí, donde sí, yo por ejemplo tuve una situación así muy parecida y dije, no, vamos a estar peleando, no vale la pena. Bueno, platiquemos acerca, hoy arranca Evelyn, ya arrancó su campaña aquí en Acapulco, después de tanto borlote, ¿no? Digo así porque se le hicieron cansada, ¿no? Ahí en el caso. No se le hicieron cansada. No se hicieron cansada. Él solito se complicó la existencia. Y ¿usted se hizo cansada el INE o no? ¿Usted piensa que el INE está bien? Mira, si él no cumple con un requisito de ley, pues evidentemente va a estar en contra de lo que marca la propia ley, y si está en contra de lo que marca la ley, se le tendrá que aplicar la ley. Pero ya lo dijo aquí mi amigo Pablo, si pone en el partido una vaca, vaca gana. A ver, yo preciso. Yo lo que planteo primero, me parece que fue una injusticia lo que pasó con Félix. A mí me parece que fue una sanción desproporcionada del Instituto Nacional Electoral frente a un proceso en el que no hubo votación interna ni hubo una elección como tal de candidatos. El INE eligió, no sé si ustedes lo recuerdan, como organizó la encuesta por la que se eligió a Mario Delgado hace unos meses. Y cuando impugnaron a Mario por no haber presentado su informe de gastos, el INE dijo, no, pero pues fue una encuesta. No hubo gastos de campaña, por lo tanto no hubo campaña, fue una encuesta. Y en este caso fue una encuesta
no hubo una campaña como tal, no hubo llamados al voto, y por lo tanto, el mismo argumento que utilizó el INE debió haberlo utilizado para sancionarse a sí mismo por no haber presentado el informe de gastos de campaña. Pero no, actúa distinto el INE y le quita la candidatura. Y yo quiero decir que lo que dice la ley es para los informes de campaña cuando se rebasan los gastos, obviamente. Y dice, usted puede empezar desde una amonestación hasta quitarle la candidatura o el triunfo. Una vez que ganaste te pueden quitar el triunfo por rebase de topes de campaña. Sí, sí, sí. Pero es en una cuestión extrema y ellos lo agarran como una cuestión inicial. Un castigo ejemplar, dicen ellos. Y a mí me parece una injusticia total lo que hicieron en el caso de los candidatos de Morena, porque no solamente fue Félix, fueron más candidatos, y me parece que este es un precedente pernicioso para nuestra democracia en el país. Se ataca sobre la mesa a candidatos que tenían todas las posibilidades de ganar por algo que ellos no hicieron. En todo caso, fue Morena el que no presentó los informes de gastos de pre-campaña, y debieron haber sancionado al partido, persona moral, no al individuo con sus derechos consagrados no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales. En fin, es una discusión larga y estamos hablando de Evelyn, pero me parece que es una injusticia. Yo digo que qué bueno que se resolvió ahora positivamente, que ya tenemos candidata. Yo he estado recorriendo las colonias y lo que me dice la gente es ya, al que sea, vámonos con Morena, vámonos. Y qué bueno que tenemos una candidata mujer, qué bueno que vamos a cerrar filas. Lo que estamos nosotros haciendo es priorizando que haya ese cierre de filas, porque necesitamos, equilibrar ya, estabilizar el piso político en Guerrero, porque se estaba enrareciendo mucho el clima político con esta intervención perniciosa desde mi punto de vista del INE en este caso. Me parece que es un precedente difícil, lo insisto, pero bueno, ahora veremos cómo va, y las encuestas dicen que Morena no ha caído en las preferencias electorales a pesar de todo este golpeteo desde el inicio de la campaña. Y la gente está muy clara que hay un proyecto, más allá de las personas, más allá de las individualidades, hay un proyecto nacional que está planteándose de frente a la gente, y la gente está diciendo, bueno, vamos por ese proyecto. Desde mi punto de vista creo que eso es algo positivo, porque habla de la democracia, habla de los procesos más largos que la coyuntura. Yo digo que tenemos que hacer política con la visión de que esto no se acaba el 6 de junio. Esto es un proceso histórico que estamos viviendo, y en ese proceso que nos va a tocar a todos nosotros que somos contemporáneos, tenemos que aportar para el desarrollo de nuestro país y de la democracia. Ahí es donde quisiera plantear la primera pregunta. ¿Cómo Pablo Amílcar va a aportar a esta cuarta transformación desde su trinchera? ¿Qué es lo que considera que debe aportar para poder consolidar la cuarta transformación? Mira, hay mucho. Yo siempre dije que había que apoyar, en mi caso, en el caso de nuestros compañeros de Morena, desde cualquier trinchera que nos toque, ¿no? De la más humilde trinchera hasta cualquier órgano de representación, haciendo nuestra tarea en las campañas y después de las campañas. Yo creo que lo que se está planteando con la cuarta transformación es cambiar la ética pública, la forma en que se hace la política, y no solamente las elecciones, no solamente el día de la votación. Lo que nos planteamos es que cambien las lógicas, que precisamente se combata la corrupción, que haya suficientes recursos para ayudar a los que más lo necesitan, que haya obras de calidad, que se generen que se generen fuentes de empleo, que haya desarrollo económico, en fin. Y yo digo que obviamente desde la trinchera de la Diputación Federal hay mucho que se puede aportar en esa lógica. Primero, obviamente, defendiendo el gran proyecto de la cuarta transformación, en donde nos hemos planteado reformas grandes, ¿no? Se están revisando constantemente leyes, se han estado priorizando que haya un marco jurídico adecuado, ¿no? El marco jurídico en México se ha modificado mucho en los últimos años, en los últimos sexenios, y bueno, ahora se tiene que estabilizar también. Yo creo que es necesario que, si hablamos de una transformación real, pues que haya un arreglo legal y constitucional adecuado.
Yo me planteo también que en la cuestión de presupuestos debe haber una vigilancia, no solamente en la presupuestación, sino en el gasto, que también es una función legislativa. Y yo creo que se debe cuidar que para Guerrero haya suficiente presupuesto, ¿no? Creo que ahora será muy importante eso, porque vamos a gobernar Guerrero, eso es lo que dicen todas las estadísticas, todas las encuestas, y entonces necesitamos que haya un acompañamiento también desde el presupuesto federal para que Guerrero, Acapulco en este caso, tenga suficientes recursos. Yo pienso que aquí en Acapulco, pues ¿qué tenemos? El tema del agua. Sí es un tema federal, sí es un tema que se debe de generar inversiones presupuestales importantes y se debe vigilar que lo que llegue que realmente se aplique adecuadamente con la función de vigilancia que tiene el Congreso también. Y yo digo, bueno, hay muchas, nosotros hemos estado analizando varias iniciativas, una de ellas, por ejemplo, la actualización de las pensiones. Nosotros decimos, no tiene que esperarse a que se vayan aprobando las actualizaciones de las pensiones, sino, por ejemplo, podrían ser automáticos en el caso de las unidades de medida que ya están aprobadas también en diversas leyes, que, digamos, no se pierde el poder adquisitivo de estos instrumentos, digamos, como de equidad social. Precisamente en Colombia, una de las cosas es que se implementó algunas medidas como las que ya se están aplicando en México, ¿no? De programas sociales importantes. En Estados Unidos y en Canadá se implementaron en este periodo de COVID programas similares a los de México, ¿no? Cuando se hablaba de que iban a ser inviables, ahora el resto del mundo está implementando los programas sociales que existen en México y eso nos ha convertido en, digamos, casos de estudio. Vienen a estudiar cómo se está aplicando en México estos programas porque han permitido que la economía no se hunda en el caso de nuestro país. En fin, hay muchísimas materias en las que podemos intervenir. En el caso de la Diputación Federal, yo, si quieren, ahorita les platico algunas de ellas, pero lo que me parece es que se debe, digamos, hacer congruente la política social, digamos, y la visión que se ha planteado en la Cuarta Transformación con el marco jurídico que existe, la aplicación, insisto, de los presupuestos y priorizar también, pues eso lo hacen todos los congresistas, todos los representantes populares, que haya para nuestro Estado mejores asignaciones presupuestales. Muy bien. Sí, Pablo, ¿tú estarías a favor o qué opinas de si impulsarías la desaparición del INE y del Tribunal Electoral, así como lo ha dicho Félix, que él va a promover que se extingan estos dos, el INE y el Tribunal Electoral? ¿Tú qué harías en este caso? Yo creo que llega el momento de hacer reformas, obviamente. A mí me parece que no se deben desaparecer, pero se deben reformar profundamente. Ya hubo una reforma importante en materia electoral, pero y se cambió, por ejemplo, la duración de los consejeros electorales. Precisamente el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tiene un mandato extendido a partir de la reforma que se dio en 2011, me parece, ¿no? Fue cuando se nombró por segunda vez a él como consejero presidente y se extendió su periodo. Yo creo que se debe hacer una reforma y mira, no es menor lo que pasó. A mí me parece que se tiene que analizar el cambio del consejo o de los consejeros que están desde aquella reforma. ¿Qué planteo? Esto ya se ha dado en otros momentos en el país. En Estado de México en 2005, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero en medio de la elección se cambió a todo el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, porque se planteó una crisis ahí de funcionamiento por un tema político, y se hizo en medio de la campaña electoral un cambio de todo el instituto, y no pasó nada grave con la institución. Siguió funcionando, siguió la elección, se calificó la elección y ganó un partido.
Entonces, no es un tema en el que me parece que deba ser escandaloso la reforma al INE. Debe haber una reforma, se deben actualizar muchas cuestiones, debe haber una reforma también en el Tribunal Electoral. A mí me parece que el Tribunal Electoral, pues todos lo sabemos, como es el órgano de última instancia, y no respeta, por ejemplo, su propia jurisprudencia, digamos, no se llama así técnicamente, pero sus propios fallos no los respetan, no tienen coherencia unos con otros. A veces sanciona de una forma, a veces de otra, a veces se inmiscuye en la vida de los partidos políticos, lo que está prohibido por la Constitución. Pero como no hay ningún control sobre el tribunal, pues lo hacen una vez y otra no, y así están. Yo creo que se debe hacer una revisión sobre el funcionamiento. Creo que también se deben revisar los tribunales locales, hacer una reforma completa de cómo están funcionando y cuántas instancias vamos a tener para el tema electoral. Finalmente todo está terminando en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ver cuál va a ser, si lo vamos a centralizar o lo vamos a federar. Ya no digo federalizar, sino federar. Que sean los organismos locales los que se encarguen de la organización electoral y, digamos, de la calificación de esas elecciones, o van a ser los órganos federales. Y yo digo nacionales, ya no son federales, sino son nacionales, en que se encargan de todas las elecciones en todos los ámbitos de gobierno. Entonces, es un tema muy interesante, yo digo que nos daría para un programa completo, pero creo que sí, no tenemos por qué tenerle miedo a modificar las instituciones que nos hemos dado democráticamente. Sí, yo también puedo coincidir hasta cierto punto en tratar de hacer alguna reforma, alguna modificación. Todo es perfectible siempre, pero no, entonces por lo que yo percibo, al igual que yo, tú no compartes lo que dice Félix, que tiene que desaparecer el INE y el tribunal. Tiene que reformarse. Pero no desaparecer. No, evidentemente tenemos que hacer que alguien organice las elecciones, ¿no? Y que alguien también sea el órgano al que se acuda ante alguna irregularidad. Me parece muy acertado. Sí, claro. Bien, doctor Caballero. Ya había una sugerencia para cambios, ¿no? Estaba Manuel Bartlett, creo, que estaba puesto para poder organizar los procesos electorales. Aquí lo importante es que si hay alguna reforma, esta no vaya a ser a modo. Así o sea, es. que no vaya a ser a modo para nadie. Esto es lo importante. Y si, también hay que decirlo, si el presidente de la República llegó a ocupar la presidencia con este árbitro, y este árbitro de alguna manera ha sido responsable de 3 alternancias ya a nivel de presidencia de la República, pues debe de seguir funcionando, creo yo. Que se puede perfeccionar, eso es claro, ¿no? Eso siempre hay que verlo, siempre y cuando pues no se le resten facultades, ¿verdad? Y no se inmiscuya el gobierno federal en el proceso, en el manejo, ¿no? Porque esto pues siempre te da la tentación, ¿verdad?, de poder meter mano en el proceso, y los resultados no serían lo ideal. De hecho, la misma participación del presidente sigue hasta este momento siendo una participación muy intensa en temas electorales, que no debiera ser. Y aunque les dice, bueno, díganle a los reporteros que no me pregunten, pues el reportero va a preguntar siempre, y ahí el funcionario es el que tiene que tener la responsabilidad para qué contestar y qué no contestar, y qué es lo apropiado y lo políticamente correcto, e incluso lo que permite la ley en intervenir o no, ¿no? Yo quisiera hacer otras sobre Evelyn. Yo digo, tan solo bienvenida a la contienda, ya se esperaba que hubiera un candidato, ¿no? Y pues quiero decir algo, o sea, ella es más joven, más guapa, académicamente mejor preparada y menos controversial su candidatura que la de su señor padre. Entonces yo creo que a Morena no le funciona mal. ¿Menos controversial? Su candidatura es menos controversial. Oye, la de Félix era muy cuestionado por el tema, los temas de las denuncias. Pero pasando por los derechos políticos electorales de todos los demás que habían estado inscritos. Hicieron hicieron una encuesta. El tema es que, por ejemplo, algunos... Pero no creo que haya sido ella la que pasó por los... Si hubiese, en el caso, ¿no? Como dicen... No, fue el partido. Exacto, pero sí, no, pero dice que no es menos controversial que la de su papá. Por supuesto que es igual de controversial. No, porque tiene razón, no es lo mismo, porque ella no está en escándalo. No es lo mismo, exacto. O sea,
a Félix de candidato, hubieran seguido colectivos feministas sobre él durante todo el tiempo, durante toda la campaña. Y aquí no, o sea, esto ya queda sin efecto. Sí. Entonces Se desconecta. Se desarmaron los argumentos. Se desconecta eso. Es mucho más fácil de procesar. Entonces creo que eso es lo que yo veo, ¿no? Sí, yo la conozco y sí es alguien que tonta, definitivamente. No lo es. Una mujer inteligente y no se le puede imputar nada también. Digo, sí, que está preparada académicamente. Y bueno, le han pegado por otros lados, eso ya lo sabemos. Ahora, yo quisiera preguntarle a Pablo, hay varios temas, ¿verdad? Pero como son varios, no sé si podemos tener respuestas cortas. Sí. Para saber cuál es tu asociación de ideas. A ver, tanto como eso no, ¿verdad? Pero sí. Del ping-pong. Sí, Acuérdate que hay intermedio, no sea luz, ¿eh? No, para nada. El tema, por ejemplo, que ha sido muy polémico, la de interrupción legal del embarazo hasta los 5 meses, esa sería una pregunta. 2, la posibilidad de valorar una reforma ya federal para el matrimonio igualitario. ¿Sí? Y en el tema de los impuestos, ¿valorarías el tema del impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas? Que eso prácticamente ya dijiste que no en la pasada, el tema de Colombia. Mira, yo creo que el tema de interrupción y matrimonio igualitario son temas que ya están prácticamente resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Es decir, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que son constitucionales y entonces ahí no tenemos ya más que hacer, es decir, dentro de nuestro marco jurídico, nuestro sistema jurídico, eso ya existe. Lo que tiene que pasar ahora es que los estados, por ejemplo, adecúen su legislación a lo que ya dijo la Suprema Corte. Entonces yo digo, ahí no hay mayor polémica y yo creo que eso lo tenemos que hacer en lo federal, en lo estatal, en todos lados. Pasar a la parte tema de reglamentación. De reglamentación, porque ya está definido, ya son derechos, garantizados por la Suprema Corte de Justicia. En el tema del IVA, a mí me parece que, mira, por ejemplo, alimentos y medicinas. ¿Quién es el mayor consumidor de medicinas en el país? El Estado, el gobierno. Entonces, ¿para qué te autocompras IVA? ¿Para qué te autocobras IVA? Si el que más compra medicamentos es el propio gobierno. Entonces vamos a hacer nada más una circulación del dinero que va a estar en medio, en bolsas. Pues yo digo, lo principal sería que no hubiera, sobre todo por el impacto social que tiene. Si hay, ante el aumento del precio final, si hay pues es menos asequible a las economías familiares acceder a los medicamentos. Y nada más por eso yo digo que no debería explorarse el aumento en medicamentos, sí, y sobre todo en alimentos básicos, ¿no? Ahí pues es un tema ya explorado también en cuestiones económicas que pega mucho a la economía familiar. ¿Y no podría tenerse una canasta básica, por ejemplo, que exentara del pago del IVA o tuvieran tasa cero? Porque te das cuenta, ¿quién es el que paga más impuestos? Ok, sí, quien más consume, lo acabas de decir, el gobierno, por ejemplo, en medicinas. ¿Quién es el que consume más, gasta más en alimentos y en medicinas? ¿Quién más tiene? Entonces, finalmente, el hecho de que no haya impuesto al valor agregado está subsidiando a los que más tienen, los que tienen mayor poder adquisitivo. Entonces, ahí podría, pues, o sea, tú puedes comprar alimentos de lujo y no tienen impuestos. ¿Sí? Mira, en 2007 se dio esta discusión en el Congreso Federal, 2007-2008 con Calderón, me acuerdo, cuando intentaron tasar las IVA, alimentos y medicinas, básicamente. Y la salida que le dio Carstens en aquel momento fue el impuesto especial sobre productos y servicios a la gasolina, ¿no? Resulta que el impacto que tenía el gravar alimentos y medicinas era tan bajo que se solucionaba con subirle unos centavos a la gasolina. Claro, después esto se volvió ¿cómo se dice? Un jugoso dulce para Hacienda, y lo siguió aplicando durante años y años y años en los gasolinazos que teníamos cada mes. Pero digamos que inicialmente lo que le solucionó fue subir unos centavos el precio de la gasolina, y con eso se recaudó lo mismo. Yo creo que no es tan importante, digamos,
lo positivo de la recaudación, sino el impacto que da la economía familiar. Y yo pienso que lo que tenemos que resguardar en este momento es la economía familiar, sin duda. En un momento de crisis otra vez, en un momento donde está la pandemia, necesitamos que tengan más acceso a medicinas y que tengan una alimentación adecuada lo más posible, ¿no? Entonces, claro. Yo diría que no. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta. Tengo un minuto. Pero sí, rápido. Perdón, doctor. ¿Qué se podría hacer? A ti te va a tocar, porque seguramente vas a ser diputado federal, te va a tocar la aprobación del siguiente presupuesto. Ha habido muy poco apoyo directo por parte del gobierno federal a las familias mexicanas en el tema de la pandemia. Y me refiero aquí a apoyos universales, los que tienen, los que no tienen. ¿Considerarías hacer una partida para ello? ¿Crees que se debe hacer? Aquí yo aunaría esa pregunta a esta. Disiento un poco de esta primera etapa en la que López Obrador ha apoyado a las familias a través de programas que en su momento se criticaron como asistencialistas. ¿Crees tú que en esta cuarta transformación pasemos a una siguiente etapa donde no solo se le dé el pescado a la población, sino también se le enseña a pescar? Así es, creo que tenemos etapas, es algo muy importante. Una de las visiones que se han manejado en este gobierno es que lo primero que tenemos que hacer es estabilizar. Había muchas diferencias entre los de más altos ingresos y las personas con menos capacidad económica. Y ahora con los programas sociales lo que se trata es de emparejar, digamos, y que haya un ingreso asegurado en las familias en todo el país. Y esto ayudará a generar mercado interno, ¿no? A generar demanda agregada y a que crezca la economía. Yo creo que esto no se ha podido ver adecuadamente por el tema de la pandemia, pero ayuda sin duda a que la economía no se haya caído en este momento. Es lo que les decía hace un momento de por qué vienen a estudiar el caso de México, de Canadá, de Europa, de Estados Unidos. Y el apoyo directo en pandemia, yo creo que, doctor Caballero, que sí se necesita hacer apoyos directos, que se necesitaría tener ingresos suficientes para eso, pero necesitamos ver también cómo está toda la matriz presupuestal, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los ingresos? ¿Cómo nos va a pegar, digamos, el bajón en la economía norteamericana, digamos, de nuestro hemisferio, ¿no? Nuestros socios comerciales, cómo vamos a tener, claro. Digamos, cuál va a ser el rendimiento de los impuestos que tenemos hasta ahora, porque pues obviamente sabemos que para tener un gasto de la magnitud de un apoyo directo generalizado, necesitaríamos ingresos primero. Claro. Entonces, yo creo que no deben ser asistencialistas los programas, sino generar posibilidades de desarrollo, ¿no? Y nosotros no los vemos como asistencialistas, lo que vemos es que se necesita, digamos, los recursos para desarrollar las actividades que ya se vienen haciendo. En diferentes momentos se ha criticado la política económica de México, que ha contraído el salario. Canadá y Estados Unidos en el nuevo Tratado de Libre Comercio reclamaron a México que sus salarios fueran tan bajos, lo que generaba una especie de dumping, digamos, de una especie de trampa, en que las empresas querían venir a poner sus fábricas a México porque pagaban salarios de miseria prácticamente. Claro. Sí. Entonces exigen los canadienses y los norteamericanos que suban los salarios en México. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos tomar a bien, que suban los salarios para que todos los mexicanos tengan una vida más digna. Claro. En fin, también es un tema muy interesante. Pues sí, pues esperamos tenerlo pronto por acá, ¿no? Para sí, que podamos... si me invitan yo, pues, ¿no? Contento ya. Incrementar los salarios, pues por supuesto que siempre suena bien, y todos los que perciben un salario dicen, pues sí, definitivamente estoy a favor de que se incrementen los salarios. El tema es... ¿De dónde? ¿De dónde? Los que estamos en la iniciativa privada decimos, ¿y de dónde tomo yo para incrementar el salario a mis empleados? Me queda claro, a todo el personal que está en una empresa se le puede incrementar el salario siempre y cuando se incremente el precio del producto que tienen ellos. O bajen los costos, ¿no? A ver, Paco, yo lo que digo es que durante mucho tiempo, durante décadas, se bajó el salario real, no bajando el salario, no, sino aumentando los precios.
Y entonces las familias ya no pudieron comprar más. El poder adquisitivo. El poder adquisitivo. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer o aumentamos el poder adquisitivo o subimos los salarios. Porque justo hay un desbalance en la economía, porque el trabajo en México está muy mal pagado. Un mexicano que se va a trabajar a Estados Unidos gana 10 veces más. Y por eso la gente se va, no se va porque le guste ir a sufrir a Estados Unidos. Ahí ojalá el gobierno empezara a poner la muestra y que le pague más a las enfermeras, a los médicos, bueno, yo quiero a los decir que están en saneamiento básico. Tienes razón. Yo lo que planteo es que el gobierno está haciendo su parte, sí está primero dando basificaciones, está regularizando todo el desastre que se quedó de la anterior administración, pero también está aumentando el salario mínimo aumentó de 88 a 141 pesos. Entonces se están haciendo, digamos, se está avanzando en eso, en la recuperación salarial, e incluso los grandes empresarios, los más grandes empresarios del país lo están viendo bien, porque saben que eso va a implicar en mercado y la gente va a empezar a consumir. Y es fabuloso el incremento, siempre y cuando no incrementen el gas, la gasolina y los insumos. Sí. Pero bueno, creo que ya, ¿verdad? Pero de nuevo sí incrementar el salario si suben los insumos. Pero yo quisiera que para la próxima, pues yo quisiera que nos quedáramos aquí mucho tiempo, pero nos tenemos que ir, y agradecer a nuestro invitado de esta noche, a Pablo Amílcar Sandoval, que ha estado con nosotros. Pues muchas gracias y esperamos tenerlo pronto por aquí para abordar más temas. Ya ve que se quedaron bien picados. Sí, para la próxima. Pero de verdad esta es su casa, ¿no? Agradecemos también que llegó corriendo, pero aquí estuvo con nosotros Francisco Rodríguez Otero, para que nos acompañen. Gracias. Por supuesto, con las ganas. No, sí, vamos a hacer todo lo posible para estar aquí el siguiente miércoles, si Dios quiere. Aquí lo esperamos. Sí va a ser, por supuesto. Así lo permite, y ojalá tengamos otro invitado con el cual podemos platicar tan amenamente como lo hicimos. Sí, por supuesto, ¿no? Claro, el debate de ideas. Una charla amena. Muy bien, al doctor Enrique Caballero, muchas gracias y esperamos tenerlo por aquí pronto también. Gracias, doctor. Gracias, Manuel. Siempre un placer. Gracias. Un gusto estar con todos. Y al doctor Ricardo Guillén también, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Manuel. Un placer, como siempre. Enrique, Pablo. Pues muchas gracias a nuestros amigos de producción, gracias a nuestros amigos que nos vieron a través de las plataformas digitales, y también nos despedimos de nuestros amigos de Canal 8 USA Telecom. Muchas gracias, los esperamos el próximo miércoles. Radio Hipócrates presentó Intermedio, análisis directo y objetivo. Intermedio. Hasta la próxima. Estás escuchando Radio Hipócrates. Transmitiendo en vivo desde Urdaneta 360 Fraccionamiento Hornos. Vías de enlace. Si solo quieres escuchar, conéctate a través de www.uhipocrates.edu.mx/radio. O descarga nuestra aplicación para Android. Búscanos como Radio Hipócrates en Play Store o ve todo lo que pasa en cabina a través de Facebook y YouTube. ¿Alguna otra universidad está haciendo esto en el puerto? Creo que no. Por eso, somos vanguardia.